exégesis es una palabra que viene del griego exegeomai, que quiere decir explicar, exponer o interpretar. Significa la palabra exégesis, como para que usted también lo pueda notar, el significado literal de esta palabra es sacar de. Entonces, relacionado con la Biblia, exégesis quiere decir sacar del texto, ¿no? Hacer que la Biblia mane, que mane ¿de dónde? De la palabra del Señor. Hay un problema, por ejemplo, de sermones y estudios en cuanto a cuando uno va a estudiar para sacar algún mensaje para la escuela dominical, para clases dominicales, para los mensajes de evangelismo, etc. Lo que a veces el hombre tiene una tendencia es a meter en el texto bíblico sus propios pensamientos. No le saca, sino que quiere meterle sus propios pensamientos, ¿no? Pero sin embargo, exégesis no es meterle al texto bíblico mi pensamiento, sino sacar de ese texto, hacer que emane ese texto lo que Dios quiere transmitir a la mente del hombre. Pero la tendencia nuestra no es sacar. La tendencia de muchos es meter en la Biblia nuestras doctrinas, meter en la Biblia nuestras ideas. No es que yo pienso que sea así, no, es que ya hemos estudiado que hay una clase de hermenéutica que nos dan pautas, reglas, para poder uno investigar y poder sacar, para hacer una buena exégesis, sacar lo que está dentro de la palabra del Señor. La exégesis es una tarea hermenéutica. Este término se usa actualmente para expresar la práctica. Diríamos que la hermenéutica es la que nos da las pautas, es la teoría. Y la exégesis es la práctica. Sí me doy a entender, ¿no? Amén. La hermenéutica son las que van las pautas, las reglas para yo poder hacer una buena exégesis, para yo poder sacar, extraer, hacer que emane la Biblia, la palabra del Señor, lo que dice el escritor, lo que pensaba el escritor, lo que le llegó a la mente el escritor, mas no lo que yo tengo en mi propia mente. ¿Por qué debe ser así? Porque si no estaríamos dando nuestras propias ideas. Por eso es que existen tantas doctrinas equivocadas, porque no extraen, sino que quieren darle ellos de su mente, quieren darle un aporte a la Biblia, cuando la Biblia es la correcta e infalible palabra de Dios. La exégesis lo que nos permite es sacar del texto, porque asumimos de entrada del que el texto es muy rico, hermano, porque mire, hay muchas veces y muchos predicadores escogen un texto bíblico y todos le extraen de ese texto bíblico. Amén. Y puede ser el mismo texto bíblico. Un texto bíblico es muy rico, hermano, en manar, en darnos palabra. Amén. Usted puede predicar el mismo Juan 3:16 y de ese Juan 3:16 dice que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que nos dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De ese texto podemos emanar muchas cosas. El don de Dios, el regalo de Dios, el plan de vida eterna de Dios, el amor de Dios. Ahí podemos sacar tantos sermones de ese texto porque es tan rico. Y nosotros damos por hecho de que la palabra de Dios, asumimos de entrada de que el texto es rico, tan rico que da y da y da y da y no se seca esa fuente, sino que sigue dando, sigue manando para que todo aquel que se acerca creyendo que la Biblia es la palabra de Dios puede obtener riquezas grandes de parte del Señor. Nunca dejará de darnos, amén, porque es la que calma la sed de nuestra alma. La exégesis es un instrumento para sacar el contenido. La exégesis es un instrumento para sacar del contenido de la Biblia mensajes o del texto bíblico, sacar cada día mensajes para explicar. Mire, la
la corta experiencia, por llamarlo así, que tenemos, y yo creo que cada uno de nosotros, es que cada vez que regresamos a un texto bíblico, que usted ya lo predicó, que usted ya lo enseñó, pero usted vuelve nuevamente a ese texto bíblico en otra oportunidad, y cuando usted vuelve a ello, usted le da otro punto de vista. Usted tiene otra enseñanza del mismo texto bíblico. Entonces, en esa experiencia de cada uno de nosotros, cuando regresamos a un texto, aunque ya lo hayamos predicado 10 veces, 15 veces, 20 veces, lo que vamos a encontrar es que nos sigue emanando, nos sigue hablando, nos sigue enseñando y seguimos nosotros transmitiendo la palabra del Señor. Y cada vez que lo leemos, encontramos cosas nuevas. Amén. Aunque ya lo hemos leído, aunque ya lo hemos predicado, pero cuando lo volvemos a leer, encontramos cosas nuevas. Por eso es que la Biblia dice que su palabra es nueva cada mañana. Amén. Porque esa es la palabra inspirada por Dios. Ya vamos a hablar de eso, de lo que es la inspiración y lo que es la revelación. Porque en la exégesis debemos dar por hecho, debemos dejar asentado que la Biblia es inspirada por Dios, para poder hacer una buena exégesis. Amén. Entonces, cada vez que nosotros leemos la Biblia, encontramos cosas nuevas. Eso es lo que llamamos la ciencia de la exégesis bíblica. Amén. Es la ciencia de la exégesis bíblica. Y eso es lo que vamos nosotros en este día a estar mirando. Otra cosa es eisegesis. Lo que nosotros vamos a mirar es la exégesis bíblica. Pero otra cosa es exégesis, que quiere decir en griego introducir o meter. Exégesis es extraer, es sacar. Eso es exégesis. Pero exégesis es introducir, meter en. Y muchos hacen es, en vez de hacer exégesis, muchos predicadores y lectores de la Biblia lo que hacen es eisegesis. En vez de sacar el contenido, más bien ellos quieren meter en el mensaje, meter en la enseñanza sus propias conclusiones. Eso es hacer eisegesis. Pero lo que nosotros vamos a aprender a hacer no es eisegesis, sino exégesis bíblica. Amén. Y estamos aquí para eso, para aprender la exégesis bíblica con la ayuda del Señor. Si tenemos alguna pregunta por el momento, la vamos a ir respondiendo. Nos queda entonces claro acerca de lo que es exégesis y lo que es eisegesis, ¿no? Bueno, esas partes de esta enseñanza están en las hojas que repartimos la vez pasada. Yo creo que ustedes la tendrán, lo que vamos a estar mirando con la ayuda del Señor. Eso está en la página número 20, en la página número 20 de las hojas que repartimos en la clase anterior, que fueron las clases de hermenéutica. Bueno, para continuar, la exégesis va hermanada a la par con otra ciencia que se llama hermenéutica, que era lo que le expliqué al iniciar la clase. Y la hermenéutica lo que hace es establecer los principios de la interpretación bíblica. ¿Se acuerdan? Eso hablamos en la clase pasada de hermenéutica. Y la hermenéutica lo que hace es establecer principios, pautas, reglas generales y divinas de la interpretación bíblica. ¿Cuáles son los principios? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, el principio fundamental y general, tenemos que acercarnos a la Biblia como palabra de Dios y creyendo que es la palabra de Dios. Habrá una gran diferencia en su exégesis, hermano, si usted aplica ese principio y lo cree. Porque, hermano, cuando usted haga una exégesis, si usted aplica ese principio y lo cree, o no lo aplica y no lo cree, se va a mirar, se va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro solamente, digamos, cristiano. No es un libro solamente cristiano, sino que la Biblia es un libro de literatura universal. Amén.
Lo lee la persona creyente y la no creyente. El creyente lo lee como un libro inspirado por Dios. Amén. Lo lee como un libro que es palabra de Dios. Pero uno que no es cristiano, lo lee como un libro de literatura universal. Porque eso es la Biblia también. Amén. Y ha sido estudiado, la Biblia ha sido estudiado por científicos. La Biblia ha sido estudiado por lingüistas. La Biblia ha sido estudiada por historiadores, ¿no? Porque usted ve el libro de Reyes y Crónicas. En la Biblia hay libros históricos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo está compartida la Biblia? Los libros del canon, los libros Pentateuco, los libros de la ley, que se los dan a que los escribió Moisés. Luego los libros de la ley vienen los libros históricos. Usted va a encontrar mucha historia allí en la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro, sí, espiritual, es la palabra de Dios para los que la creen y la estudian así. Pero no deja de ser un libro también, como se decía, de literatura universal, porque la leen todas estas clases de personas que les he dicho, científicos, lingüísticos, historiadores. También ha sido estudiada por antropólogos, ¿eh? Ha sido estudiado por los que estudian las culturas antiguas para saber los usos y costumbres de las culturas antiguas, de por qué Abraham tenía tantas mujeres, David por qué tenía tantas mujeres, era la costumbre. Por qué, digamos, Moisés, cuando fue a hablar con el faraón, lo que él hacía, bueno, es que son usos y costumbres, ¿no? Entonces las personas, los que estudian las culturas antiguas, también han ido a la Biblia, a la palabra del Señor. Pero no siempre se acercan a ella guiados por el principio de que la Biblia es palabra de Dios. No siempre se acercan así las personas. Se acercan, como digo, como un libro de una literatura universal. Porque encuentran en ellas novelas, encuentran historia, encuentran los músicos, encuentran cánticos, encuentran los poetas, encuentran poesías. Entonces, muchos se acercan a ella, pero no como la palabra de Dios, como la palabra inspirada. Entonces hay una gran diferencia en los que se acercan a la Biblia, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, extraen de ella, manan, sacan de ella palabras que le ayudan a los demás. Pero el que se acerca simplemente como un libro de una literatura universal, no le sacan esa validez o no le sacan realmente esa riqueza que tiene la palabra del Señor. Amén. Si usted lo que va a sacar de la Biblia lo aplica los principios que hemos hablado hermenéuticos, hermano, esos principios hermenéuticos principales que la Biblia es palabra inspirada por Dios, que eso hablamos en lo que es hermenéutica, hermano, entonces usted puede ser un gran exégeta de la palabra del Señor. Si usted se acerca a la Biblia creyendo que la Biblia es un libro inspirado por Dios, le va a ser de ayuda para usted y para los que lo oyen. Pero si usted se acerca a la Biblia como que fuera un libro simplemente de una literatura universal, simplemente será como un libro de curiosidad, de investigaciones, pero no será un libro que lo haga a usted reflexionar y cambiar su vida. Es muy interesante que estudiar la Biblia desde un punto de vista hermenéutico y exegético es muy interesante porque ella nos da unos datos a nosotros, podríamos decir, antropológicos o de costumbres de vivir o de actuar en los tiempos de Israel y en la edad de piedra o en la edad de hierro. Y más adelante, en los tiempos de David, de Salomón, y también luego en los tiempos de Jesús, nos da mucha historia, nos da muchas pautas, nos da mucho conocimiento en cuanto a los usos y costumbres en aquellos tiempos. Pero, si lo miramos solamente desde ese punto de vista, como decía, como un libro de literatura universal, lo único que nos va a dar son conocimientos. Pero cuando nosotros lo miramos como un libro inspirado, lo que nos va a dar es palabra de Dios. Nos va a dar palabra de Dios. Por eso los principios hermenéuticos son importantes, hermano. Son importantes y ya miraremos nosotros más adelante
unos de ellos. Amén. La importancia de por qué debemos de estudiar la Biblia como palabra inspirada por Dios. Los que vayamos a hacer exégesis tenemos que tener en cuenta eso, de que la Biblia es palabra inspirada por Dios. Esto que hemos hablado nos lleva a nosotros a una parte introductoria en la clase de hermenéutica que ya hemos visto, que yo creo que es lo primero que debemos de aprender. Bueno, no tenemos las hojas, pero usted las hojas se va a dar cuenta de cómo nos llegó la Biblia. Y eso es importante saberlo, lo que vamos a hacer en una exégesis, cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Porque, vuelvo y repito, lo podemos escoger como un libro simplemente de literatura universal. Lo escribió como el libro Don Quijote. Lo escribió un señor aquí. Pero es que no debemos de mirar la Biblia como un libro simplemente de literatura universal, sino que debemos de saber, debemos de conocer cómo nos llegó la Biblia. Es sencillamente, y debemos estudiar cómo nos llegó la Biblia, porque es sencillamente el proceso a través del cual nosotros recibimos la palabra de Dios. Por eso es importante conocer cómo nos llegó la Biblia. Vuelvo y repito, porque a través de ello vamos a entender, vamos a comprender cómo nos llevó, cómo recibimos la palabra de Dios. La revelación de Dios, cómo nos llegó a nuestra vida, y que esa revelación de Dios está en la Biblia, o está contenida, o está metida en ese libro llamado la Biblia, o Biblos, también como se lo llamaba, que es colección de libros pequeños. Nosotros podríamos definirla, y esto es supremamente fundamental para comenzar un verdadero trabajo de exégesis bíblica. Podemos definirla como el proceso por el cual Dios transmitió, tomándolo de su mente y de su corazón, sus pensamientos. Cuando usted entiende que la Biblia es la revelación de Dios, y que esa revelación de Dios la ha querido transmitir a nuestra vida, lo que estamos nosotros recibiendo es el pensamiento de Dios. Amén. Lo que estamos recibiendo es lo que salió de la mente de Dios, lo que salió del corazón de Dios. Cuando nosotros damos por asentado de que la Biblia es la revelación de Dios, nosotros estamos dando por asentado y recibimos sus planes. Eso es lo que está en la Biblia, sus planes, sus órdenes. Lo que recibimos son sus sentimientos. ¿Por qué Dios quería salvar al hombre? ¿Cuál era ese sentimiento? Y sabía que de tal manera amó Dios al mundo. Hay un sentimiento muy especial, muy grande. Lo que recibimos cuando entendemos que la Biblia es una revelación de Dios, lo que recibimos es sus mandamientos, sus promesas. Mire, todo eso está en la Biblia. Pero si lo vemos como un libro de literatura universal, no vamos a encontrar todas estas riquezas de la palabra del Señor. Vamos a encontrar sus promesas, el proceso por el cual Dios nos transmite todo eso que sale de su corazón, se llama revelación. Amén. Hasta llegar a nuestro propio corazón, o el corazón de cada uno de nosotros. Hay un proceso, hermano. Nosotros cogemos la Biblia y la leemos y queremos darle una interpretación, pero no sabemos realmente el trasfondo. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Y eso es importante saberlo para hacer una buena exégesis. ¿Cómo llegó la Biblia? Sí, yo es que la compré en Sudamérica y me llegó a mí. No, ¿cómo realmente llegó esa palabra? Cuando hablamos de la Biblia, que damos por sentado que es inspiración de Dios, lo que queremos decir es cómo nos llegó esa revelación a nuestra vida. Porque, hermano, la Biblia sí es Biblos, colección de libros pequeños, pero para que esta palabra nos haya llegado a nuestra vida, hubo un proceso. Y yo, para hacer una buena exégesis, para yo extraer lo que está dentro de la Biblia, yo tengo que entender, tengo que comprender cómo me llegó esta palabra. Cómo llegó este mensaje a la mente del escritor y cómo me ha llegado ese proceso, esa palabra que es la mente del escritor, ahora cómo ha llegado también a mi mente y a mi corazón. Lo que salió del corazón de Dios, lo que salió de la mente de Dios,
lo que salió del proyecto de Dios, todo eso se lo transmitió Dios a un escritor. Y eso que le transmitió, que Dios le reveló a él, es lo que ahora yo lo voy a recibir a través de una inspiración. Y yo quiero que ahora vamos a mirar de esto, que realmente sepamos definir. Porque a veces decimos, Dios me reveló. No, esa palabra Dios ya la reveló al escritor. Amén. Y cuando yo la leo, no soy un revelado. Es que han salido mucha gente reveladas por ahí. Ay, me reveló Dios. No, lo que pasa es que no entienden. Dios la reveló al escritor y cuando tú y yo la leemos, lo que pasa es que Dios nos está inspirando Amén. para poder entender esa palabra revelada a nuestra vida. Amén. Y nosotros poderla transmitir, poder ser los exégetas, los que sacamos para exponer a través de la homilética, que es la ciencia para el arte de saber preparar un sermón, poder hacer una buena exposición, una buena oratoria de la palabra del Señor. Amén. Entonces debemos de entender cómo llegó esa palabra a nuestro corazón. ¿Cómo llegó esa palabra de Dios a nuestra mente? ¿Cómo llegó esa palabra a la vida de cada uno de ustedes? ¿Cómo llegó? Pero ya, yo sé cómo llegó a mi vida, ahora yo tengo que indagar, preguntar, ¿cómo le llegó a la mente el escritor? ¿A quién se la reveló Dios? ¿Cómo Dios le transmitió el anhelo, el deseo de su corazón? Para yo poder hacer una buena exégesis, yo tengo que entender esto. Amén. Porque a veces es fácil, no, yo cojo un versículo, le busco lo que es el tema, el texto, la introducción, puntos primarios, secundarios, aplicaciones, conclusiones y ya está un sermón. No, yo tengo que entender, tengo que comprender, ¿no?, cuál ha sido el proceso. Yo voy a hablar acerca del amor, pues Dios reveló su amor. ¿A quién se lo reveló? ¿Cómo se lo reveló? ¿Ustedes se acuerdan de un profeta que narra la Biblia de que su mujer le salió un poquito como que no se sujetaba y fue y convivió con otro hombre y quedó embarazada y el Señor dijo, recíbela, que es tu mujer, o sea, y después otra vez dijo, recíbela, que es tu mujer, y el Señor, y ahí diría, pero ¿y por qué Dios manda a este hombre a recibir una mujer adúltera? Pero claro, es que hay que entender que no estábamos en la dispensación de la gracia en ese tiempo. Era otra dispensación. Y lo que Dios estaba hablando era acerca de mostrar su amor. Que el pueblo, su pueblo, estaba bajo los árboles fornicando con los dioses, pero él seguía con sus brazos abiertos, esperando que su pueblo se arrepienta y vuelva a donde él. Entonces, claro, yo tengo que entender, no veas que Dios dijo que sí, sí, pero es que yo tengo que entender que esa palabra es una palabra inspirada y que tiene un proceso que Dios la reveló a los profetas, a nuestros patriarcas, a los que escribieron las Sagradas Escrituras, y que ellos tienen un proceso y que tienen una enseñanza, y para eso yo tengo que indagar, usar las herramientas de la hermenéutica, y cuando yo uso esas herramientas de la hermenéutica, las leyes generales y las leyes espirituales, yo las uso, las aplico al texto bíblico, y cuando las aplico al texto bíblico, le saco lo que el mensaje, saco el pensamiento de Dios, saco el pensamiento del escritor. Eso es lo que llamamos exégesis, sacar del texto lo que Dios le transmitió en ese momento al escritor. Amén. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que es la ciencia de la exégesis. Mire, una cosa tan maravillosa que a través de ese proceso de revelación que miraremos en este momento, el objetivo o el objeto fundamental y último de ese proceso de revelación somos nosotros. Amén. Ese proceso, ese objeto final somos nosotros. Pero ese nosotros somos muchos. Dios le reveló a los que escribieron, aproximadamente dice la Biblia, ¿cuántos fueron los que escribieron la Biblia aproximadamente? ¿Se acuerdan? Aproximadamente unos 40, aproximadamente unos 40 hombres fueron los que escribieron la Biblia. Algunos tienen nombres propios, otros no. Hay otros nombres que se les atribuye, como Moisés, que se les atribuye los libros del Pentateuco, ¿no? O libros de la ley. Y hay muchos, como los evangelios, tienen nombres propios. Hay muchas epístolas también, hay muchas cartas, y todo esto tiene nombre propio. Pero cuando Dios revela esa palabra
a uno, a los escritores quiero decir, cuando Dios la revela, el objetivo o el objeto fundamental y último es el proceso de revelación, no solamente a ellos, sino también a nosotros. Y esos nosotros, oiga, son muchos, pónganle nombre. Jairo García, Carlos, María, Esther, Pedro, Juan, Jacobo, ya nos hacemos muchas personas que recibimos esa revelación de Dios que se la dio al escritor, ahora también la recibimos nosotros. Por eso es muy importante saber hacer la exégesis, para no decir cosas equivocadas, sino decir lo que está en la Biblia, en la palabra del Señor. Porque usted es un receptor, usted es un portavoz de la palabra del Señor. Esto quiere decir que el proceso divino, de revelación se completó cuando el pensamiento y la mente de Dios se convierte en nuestro pensamiento. Ahí se completa la revelación de parte de Dios. Cuando el pensamiento de Dios, Dios en su pensamiento, le transmitió al escritor su pensamiento. Y el escritor cogió el pensamiento de Dios y lo escribió, conforme su cultura y conforme su tiempo. Pero ahí no termina ello. Termina cuando eso que él escribió ahora llega a mi mente y a mi corazón. Es que ahí es cuando termina ese proceso. Pero sin embargo comienza también en otros más. Cuando usted transmite la palabra del Señor. Cuando en nuestro pensamiento y en nuestra mente llega, ahí se concluye ese proceso. Pero es más, ese proceso que llega a nuestra mente tiene que hacerse realidad en nuestro pensamiento y en nuestra mente para ser parte de nuestra vida. Dios me revela su palabra, me enseña su palabra. Esa palabra inspirada de Dios llega a mi vida. Y esa palabra, cuando yo me adueño de ella, cuando me apropio de esa palabra y vivo esa palabra de Dios, cuando yo vivo esa palabra, la hago parte de mi vida, hermano, entonces a través de esa palabra de Dios que llega a mi corazón, cambia mi mente, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de vivir. Y yo le transmito a otro, a través del evangelismo, le comunico a otro a través del evangelismo, le transmito ¿qué cosa? El pensamiento de Dios. Lo que yo le estoy transmitiendo es la revelación de Dios. Amén. Hermano, y eso no es cosa sencilla, eso es cosa muy especial. Amén. Cuando usted está predicando, está haciendo una exégesis de la palabra del Señor, usted lo que está haciendo es transmitirle al pueblo lo que Dios le reveló al escritor, lo que Dios a través de la revelación del escritor ahora me la ha revelado a mí y yo se la estoy revelando a él. Mira el proceso por el cual va la palabra y que tiene que ser la misma. Pero eso es cuando yo hago exégesis y no eisegesis. Porque cuando hago exégesis lo que estoy es transmitiendo mi pensamiento. Y ahí es cuando salen las falsas doctrinas. Como por ejemplo, solo ponerle un ejemplo cuando dicen que la mujer calle en la congregación, ¿no? La mujer no es permitido hablar en la iglesia. Y si quiere aprender, pregúntele a su marido en su casa, pero en la iglesia, silencio. Aquí son los hombres, ya entramos en el machismo, distorsionamos la palabra del Señor. Porque estamos haciendo eisegesis y no estamos haciendo exégesis. Esa no era la revelación, no era el mensaje que Dios quería transmitir. Eso lo que está transmitiendo es su propio pensamiento. Pero nosotros lo que debemos de comunicar es el pensamiento de Dios. Lo que debemos de comunicar es la revelación de Dios, que llegó al escritor, a la mente del escritor, y cuando yo leo la Biblia, estudio la Biblia, utilizo las herramientas hermenéuticas, esa revelación que le llegó del escritor, ahora llega a mi mente, llega a mi corazón, la hago parte de mi vida, la vivo y la predico y la enseño a los demás. Si esa palabra causó efecto en mi vida, si esa palabra cambió mi futuro, mi presente, cambió mi futuro, también podrá cambiar la vida de otros más. Pero para eso yo tengo que dar por asentado que la Biblia es palabra de Dios. Que la Biblia es inspiración de Dios. Que Dios la reveló a sus escritores,
de aquel entonces y que ahora también me la da a entender, me la da a comprender a mí. Entonces vamos a mirar un poquito acerca el primer paso de cómo llegó la Biblia a nuestra vida. ¿No? Vamos a mirar un poquito de cómo llegó la Biblia, cómo es que tenemos nosotros ese instrumento, ese libro tan maravilloso en nuestras manos. Cómo llegó el pensamiento de Dios a nuestra vida, cómo llegó el proyecto de Dios a nuestra vida, cómo llegó el plan de salvación de Dios a nuestra vida, cómo llegó ese mensaje que Dios quería transmitir a nuestra vida, cómo llegó a nuestra vida. La revelación es la transmisión del pensamiento y la mente divina, en primer lugar, a la mente de los autores humanos, que Él eligió como transmisores. Dios escogió hombres como transmisores para darnos a nosotros, o dejarnos a nosotros, su palabra. Entonces, la revelación es la transmisión del pensamiento. Eso es revelación, la transmisión del pensamiento divino. En primer lugar, ¿a quién? ¿Directamente a nosotros? Los escritores. Exactamente. Es su revelación. Dios le transmite el pensamiento, su pensamiento divino, se la transmite primero a la mente de los autores humanos. Acuérdense que hablábamos en hermenéutica que la Biblia es 100% humana y 100% divina. Humana porque le escribieron hombres comunes y corrientes como nosotros. Divina porque era el pensamiento de Dios que le transmitió a los hombres. Entonces, Dios utilizó hombres, utilizó mentes de autores humanos que Él eligió para transmitirle, para dejarles su pensamiento. Y ya habíamos dicho que hay más de 40 escritores en la Biblia y hay algunos nombres desconocidos, hay algunos libros que se desconoce tal vez sus escritores, otros son, digamos, como anónimos, es como, por decir, el libro de Esther, no se sabe quién escribió el libro de Esther, pues muchos dicen que fue Mardoqueo, el tío de Esther, pero realmente a ciencia cierta no se sabe quién fue que escribió. Hay libros que sus escritores son anónimos, hay otros que son, algunos son desconocidos, como por ejemplo también el libro de Job, se dice que es el libro más viejo que hay, el libro más antiguo que hay del Antiguo Testamento. Pero hay algunos otros que conocemos que tienen nombres propios, muchos libros, y como por ejemplo todos los profetas tienen nombre propio, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Daniel, todos los libros de los profetas, tanto mayores como menores, tienen nombres propios, ¿verdad que sí? Usted recuerda que son 5 libros de profetas, de los libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5, 12, 5, 12 libros de profetas mayores, y también tenemos 12, 5, 12, 12, 5, 12 libros de profetas también menores. Bueno, entonces tenemos nombres propios muchos. Todos los profetas tienen nombres propios. Como decía, a Moisés se le atribuye lo que es el Pentateuco. Y si nosotros pasamos por el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los evangelios tienen nombres propios. Los autores de las cartas y de las epístolas tienen nombres propios. Entonces, todo eso es importante saberlo, que Dios usó hombres con mentes humanas para transmitir su revelación. Mira el proceso como inicia Dios. El pensamiento de Dios se lo transmite un hombre. La revelación de Dios le transmite un hombre. Ese hombre comienza a escribirla. Todo lo que Dios le iba dictando para que lo escribieran, él comienza a elaborarlo. Bueno, eso es importante saberlo. A esas personas se le llaman agiógrafos. Anote esa palabra si usted quiere tenerla. Se le llaman agiógrafos o receptores primarios. Esos que recibieron esa revelación al principio se le llaman agiógrafos o receptores primarios. ¿Receptores primarios de qué?
del pensamiento de la voluntad de Dios. Agiógrafos, tal como suena, agiógrafos, o receptores primarios. Cuando hablamos de los agiógrafos, es aquellos que recibieron esa revelación. Agiógrafos o receptores primarios del pensamiento de la voluntad de Dios, de su revelación. De su revelación. Fueron los primeros que Él escogió en su soberanía. Usted sabe que cuando hablamos de soberano, estamos hablando de que tiene autonomía propia. Un país es soberano. Su gobierno ejecuta sus leyes, tiene sus leyes propias. Eso es ser soberano. Entonces, Dios escogió en su soberanía a hombres para revelarle o darle la revelación. No sabemos por qué los escogió a ellos. Realmente no sabemos por qué los escogió. La Biblia dice pues si eran más bonitos o no que nosotros. Eso no dice la Biblia. O si eran más inteligentes o más sabios que nosotros. No lo dice la Biblia. No sabemos por qué el Señor los escogió. Simplemente Él los eligió. Amén. Él es sabio. No, es que lo que pasa es que Abraham era un buen cristiano. No, la Biblia dice que lo sacó de Ur, de los caldeos, que era una tierra pagana, ¿no? Entonces, imagínense, Dios lo sacó a Lot, ¿de dónde lo sacó? De Sodoma y Gomorra. Entonces, aunque él no escribió ningún libro, pero está escrito su nombre, su historia ahí en la palabra del Señor. Entonces, Dios escogió, simplemente los eligió, y muchas veces no eligió a una persona sola, sino que también Él escogió o eligió un grupo de personas para darles a conocer o para revelarles su palabra. Escogió un grupo y le transmitió el pensamiento. Acuérdense que la Biblia habla que habían 400 profetas de Baal, pero que habían como 100 profetas que estaban escondidos en grupos de 50 y 50. Amén. Había no solo uno, había un grupo. Y Dios les revelaba, Dios les transmitía a ellos también su palabra. Y si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar que no había uno solo, sino que el Señor escogió a 12, ¿no? A 12 apóstoles para transmitirles su palabra, para revelarles su palabra. Entonces, esos agiógrafos o receptores primarios del pensamiento, de la voluntad de Dios, hermano, Dios los escogió en su infinita bondad o misericordia, o como decía yo, en su soberanía, para a través de ellos transmitirnos el pensamiento de Dios. Pero ahora le pregunto yo, ¿cómo nos transmitió o cómo Dios le transmitió? Amén. Siga adelante, hermana. ¿Cómo Dios le transmitió ese pensamiento a esos primeros agiógrafos o esos primeros receptores de la palabra de Dios? ¿Cómo Dios se la transmitió? Le mandó un libro llamado Biblia, tenga, se las tiró allí. Eso fue por revelación. Sí. ¿Cómo un pergamino, un rollo? No. Entonces, pero para yo ser una buena exégesis, yo tengo que enterarme cómo llegó esa revelación. Dios, el dueño de su palabra, quiere revelarle, transmitirle. Escoge unos hombres, Él los eligió, y le transmite su pensamiento, le transmite su anhelo, su deseo, le transmite lo que había en su mente, se lo transmite a unas mentes humanas. Él las escogió. Vuelvo y repito, no es porque era más bonito ni más sabio, porque dentro de ellos había campesinos, habían hombres pescadores, habían reyes, habían hombres del campo que estaban detrás de las yuntas y Dios los llamó de allí. ¿Entiendes? Pero también habían hombres sabios. Salomón, Lucas, que su profesión era doctor, Mateo, que era contable, Pablo, que era un filósofo, estaba a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un filósofo en aquellos entonces, como cuando hablamos de Platón, de Sócrates. Este hombre era un hombre, Gamaliel era un hombre muy sabio, estaba entre los Senadrín, dentro del grupo de los sabios estaba él, y Pablo era su alumno favorito, por decirlo así. Entonces habían diferentes tipos de clases, pero en ese tiempo Pablo, bueno, el que conocemos como Pablo, no era Pablo, era un hombre llamado Saulo de Tarso, no era un hombre cristiano.
era un hombre religioso, pero Dios lo llamó, lo escogió, y le dijo a Ananías, sí, bautízalo porque yo lo escogí. Él es soberano y él hace lo que él quiere. Escoge quien él quiere. Amén. Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para estar en estas clases, para aprender más. Él es soberano. Amén. Hubiera escogido a otro, pero no, nos escogió a nosotros Amén. para recibir, ser esos buenos receptores y recibir la revelación o las pautas a través de la hermenéutica y a través de exégesis para yo poder ahora ser un transmisor también de la palabra revelada de Dios a nuestra vida. Que perdón, hermano, es como un ejemplo de la tarea que hay que hacer. Que Ujú. Pablo se defendía allá ante los Gálatas Así diciendo es. de que él había sido llamado directamente y que su ministerio era directamente Sí. de Dios. Él estaba Y que su defendiendo. mensaje, Así es. que no era de ningún de hombres, era directamente de Pues, Dios. señor, yo no estuve reunido con ustedes. Lo que estoy hablando igual a lo que ustedes están hablando, pero usted no me lo enseñaron. Exacto, Me lo sí, ha sido. igualito, Pues sí. yo le decía, léalo una vez, léalo dos, léalo Ah, tres. sí. Y cuando usted lo sigue leyendo, va a encontrar cosas ahí. Es lo que yo le decía ahora. Yo leo un versículo 10, 15 veces. Lo predico 5, 10, 15 veces. Y lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrar cosas nuevas en él. Porque un versículo mana, un versículo es rico en palabra de Dios, en alimento de Dios, en pan del cielo de Dios. Eso es la palabra. ¿Y cómo yo lo encuentro? Usando las leyes de la hermenéutica, aplicándolas a través de la exégesis para yo poder sacar lo que está, el contenido, lo que está dentro de ese texto bíblico. Entonces, como les acabo de comentar, ¿cómo les transmitió ese pensamiento Dios en primer lugar a estas personas? ¿Cómo se lo transmitió? ¿Cómo cree usted que Dios se lo transmitió? Vamos a participar un poquito. A ver, ¿cómo usted cree que Dios le transmitió esa revelación, ese pensamiento de Dios? ¿Cómo se lo transmitió a esos receptores, a esos primeros hombres que escribieron la Biblia, la palabra del Señor? ¿Cómo escribieron el pensamiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo le transmitió ese pensamiento en primer lugar? Bueno, vamos a ir. Mire, no se la transmitió en una forma escrita. Bueno, les mando una cartita que les caiga del cielo. No, Dios no le dio la revelación de su palabra. No se las dio en forma escrita. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a transmitirse la revelación divina de Dios, no existía prácticamente la escritura. No habían libros, no había emails, no había ni siquiera WhatsApp, no había nada de esto. No había. Entonces, ¿cómo le transmitió Dios si no había escritura? Mira el proceso de la revelación. Nosotros hoy tenemos la Biblia, cogemos la Biblia y la queremos leer y predicarla, pero tenemos que saber cómo llegó esa palabra a nuestra vida. Ah, no, es que me la mandaron por correo. No, ¿cómo llegó la revelación de la palabra del Señor? En ese tiempo no había escritura. Y si Dios le mandaba una escritura, no iban a poder leerla porque es que no sabían lo que había, no sabían lo que eran las letras de la escritura. No había escritura. Cuando comenzó Dios a transmitirle la revelación divina, no existía, no se practicaba la escritura. Los elementos de escritura eran rudimentarios en ese entonces, muy rudimentarios. Eran tanto así que tenían que escribir en tablas de piedra. No habían hojitas como tenemos hoy nosotros. Eran tablas de piedra. Después se inventaron en los cueros de los animales, escribir en los cueros de los animales, pero eso fue pasando muchos años. Pero anteriormente eran en tablas de piedra. Imagínense a Moisés ya anciano bajando con 2 tablas de piedra donde estaba escrito el libro de la ley. Oiga, hermano, eso debería haber sido tremendo para él. Si nosotros a veces cogemos una piedrita de 5 kilitos, 6 kilitos y ya caminamos un ratito y eso ya nos estorba, ya no sabemos dónde tirarla. Y ahora el bajar de arriba de la montaña, del monte Sinaí, con 2 tablas, porque claro, no eran tablitas así, estaban escritos en la ley. Y esa ley pues estaba escrita en tablas de piedra. Imagínense a Moisés bajando con 2 tablas, el anciano desde allá arriba. Yo creo que lo bajaba porque tenía su rostro de la gloria de Dios y tenía toda la fuerza de Dios. Iba bajando con 2 tablas, con 2 tablas de piedra. Ahora usted imagínese
todo el libro, los libros Pentateuco, que son ¿cuántos? 5 libros. Imagínense usted esos 5 libros Pentateuco, y eso que ahí lo tenemos ya resumido, escrito en tablas de piedra. Oiga, necesitaban una máquina para bajar toneladas y toneladas de piedra. Entonces, es que debemos darle una importancia a este libro tan grande que usted y yo lo tenemos ahora, hermano, en nuestras manos. A veces nos duele pagar 40, 50 euros por una buena Biblia, pero si usted supiera cómo fue revelado este libro, lo cuidaríamos más que los musulmanes cuidan al Corán. Porque esto es la palabra. No se la daríamos al niño para que juegue, ni la dejaríamos por ahí tirada y solamente los domingos la recogeríamos para leerla. Ay, es que me toca predicar, recién la vas a estudiar porque toca predicar, si no te toca predicar no la estudias, la tienes ahí tirada, durante toda la semana ni la ves. ¿Cómo llegó esta revelación a nuestra vida? Y cuando usted se vaya enterando cómo llegó, usted le va a dar un valor a esta palabra y va a hacer una exégesis de ella muy importante para transmitir la revelación de Dios a las demás personas. Imagínense, retomando la historia de Moisés, imagínense a Moisés bajando el Sinaí. Oigan, necesitaba unas grúas para bajar todas esas toneladas y toneladas de peso. Porque sería escrito, hermano, es que para escribir en una tabla de piedra, o sea mármol, lo que sea, eso se necesitaba muchas. Entonces, pero claro, y Moisés no tenía una bodega grande donde tenía almacenado todos los libros pentateucos, no lo tenía. Entonces, ¿cómo fue transmitida la palabra de Dios? ¿Cómo Dios le dio su pensamiento? ¿Cómo le llegó al pensamiento del primer transmisor, del agiógrafo, del receptor primario de la palabra del Señor? ¿Cómo le llegó eso? Mire, la transmisión del pensamiento de Dios al principio fue oral. Oral, que lo que yo estoy haciendo ahora fue hablado. Imagínense tremenda capacidad receptora que Dios le dio a esos hombres. Porque la transmisión del pensamiento de Dios al principio fue oral. Y eso es importante considerarlo, hermano. Es importante considerarlo. ¿Sabe por qué? Porque algunos piensan que la Biblia nos llegó a nosotros del cielo. Nos cayó la Reina Valera del cielo y ya está. La tenemos en nuestras manos. No, hermano. Esto tiene un proceso. Miren, muchos piensan que les llegó la Biblia en forma de libro, ya con una pastita bien bonita, con sus hojas, y Dios se le entregó, tenga reina, Casidoro reina, y tenga Valera, y lleve esta Biblia, repártesela para todos los hispanohablantes. No, no fue así, sino que tuvo un proceso, Porque en ese tiempo no había Biblia. La Biblia que hoy tenemos se forjó a través de muchos años. Aproximadamente se tardaron 2000 años. Así que eso que usted tiene en sus manos, hermano, es algo muy valioso. Aproximadamente se tardó unos 2000 años en todos los continentes existentes en aquel entonces, todos los continentes que había en aquel entonces, dentro de diferentes culturas, hermanos. No, la Biblia fue escrita en español y llegó aquí. No, no fue así. Sino que sufrió muchos cambios. Fue escrita en muchas culturas distintas a las nuestras. Y aún en culturas distintas, en ese entonces, en ese mismo tiempo, a las de ellos mismos. Dentro de diferentes culturas, fue escrita en diferentes lenguas. Especialmente en 3 lenguas, que eran la aramea, el griego y el hebreo. Después fue traducida al latín, de latín ya fue escrita a las demás lenguas semánticas, ¿no? Y una de ellas pues es, digamos, la lengua hispanohablante, la lengua española. Pero fue escrita fundamentalmente en hebreo, en griego y en arameo. Y en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo fue escrita la Biblia, la palabra del Señor, ¿no? Ahora ese proceso de revelación inicial, entonces, poco a poco,
a través de muchos siglos, se convirtió de revelación oral, porque así era, Dios la transmitía oralmente, y pasaron los años y los años, y fue poco a poco, mire, poco a poco, Dios fue transmitiéndola durante muchos siglos, se convirtió de revelación oral, transmitida de generación en generación. Por eso se decía, y estas palabras que yo te mando hoy, y tú se las repetirás, era orar a tus hijos, y tus hijos a los hijos de sus hijos, y así va pasando, de generación en generación, de generación. Y decía David, no te olvides, hijo mío, del Dios de tu Padre. Amén. Sírvele a Él Amén. Con corazón pronto, Amén. Voluntad y perfecto. Amén. Esa palabra se iba transmitiendo oralmente. Y mire, Dios iba teniendo el cuidado, hermano, de que ese pensamiento de Dios que le transmitió al primer transmisor, al primer escritor, no se perdiera. Hermano, es que cuando uno entiende eso y va a la Biblia, wow, uno dice, qué hermoso este libro, cómo ya ha llegado a mi vida, y el tiempo y los siglos que ha pasado, y ella sigue siendo la misma, y ella no ha cambiado. Amén. Entonces, la transmitían, esa palabra la iban transmitiendo de generación en generación oralmente. Por eso el pueblo semita, esa palabra es de un pueblo semita, como todos los pueblos orientales, ese pueblo supremamente dado de esencia en cuanto a esta tarea de transmitir oralmente su cultura. Hoy en día yo no sé si usted ha leído acerca de los beduinos, que se habla también mucho de los beduinos del desierto, se suele decir, esos son de los países árabes, que son todos pueblos semitas. ¿Por qué semitas? Porque ellos eran transmisores orales de generación en generación, y era supremamente para ellos importante transmitir a su hijo a los hijos de sus hijos, y seguir así la generación de generación, transmitirle el pensamiento, transmitirle la genealogía de cada uno de ellos. Y todas las familias de aquel entonces, todos los pueblos de aquel entonces, transmitían oralmente cuáles eran sus raíces, cuál eran su descendencia. Y usted va a la Biblia y va a encontrar ello, que se habla de la genealogía. Dice, y Adán era padre de tal, y este era padre de tal, y este era, porque era muy importante, se transmitía. Y le decían, tú eres hijo de Abraham. Mira, hasta cuando usted ve en el tiempo de Jesús, dice que era hijo de David. Y comienzan a traer la genealogía de David hasta Jesús. Eso era muy importante porque hasta en el tiempo de Jesús se usaba la transmisión oral, para que no se olvidara cuáles eran los principios, no se olvidara cuál era su historia, y se transmitía de generación en generación. Por eso la genealogía era muy importante en la Biblia. Usted va a ir a la Biblia y usted va a encontrar en la mayoría de los libros genealogías. Ya hablando ya en las cartas, en las epístolas, ya no hay, porque ya había otra forma de transmitir, otra forma de dejar escrito el pensamiento. Pero en el principio no era así. En el principio era distinto. En el principio la transmisión era oral. Así iba siendo el proceso para que la Biblia llegue, o la palabra de Dios, o la revelación llegue a nuestra vida. Como decía, por eso la genealogía es muy importante en la Biblia. En todas partes tenemos genealogía. Ve usted la importancia entonces de esa transmisión oral. La genealogía es mostrar que la tradición se conserva y se aprende la tradición y se conserva como oralmente. Ese proceso oral es una cultura oral, porque no existía, como ya les había dicho momentos atrás, no existía la escritura, era muy rudimentaria. No existían libros como hoy existen.
los libros existieron después de Jesucristo, después de Jesús. Porque aun cuando Jesús estaba no habían libros, sino que dice que había los rollos, los pergaminos. No habían libros, sino que los libros existieron ya después de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús eran rollos, pero en ese tiempo tampoco habían, digamos, rollos como después hubo en el tiempo ya de los apóstoles. Iban cada día saliendo una mejor forma de dejar impregnado el pensamiento. Se fue fraguando cada día, se iban dando formas cada día iban avanzando, forma de escribir, forma de dejar escrito ya el pensamiento. Pero cuando inicia la revelación de Dios, no había escritura, era oral. Por eso ellos se aprendían, se memorizaban y lo repetían cada día. Y eso yo creo que es muy bueno. Así aprendemos a memorizar. Amén. Repetir y repetir siempre, repetir y repetir siempre, leer siempre, leer siempre. Y eso se le va quedando grabado Amén. en su mente y también en su corazón. Lo hace parte de su vida y después usted lo puede explicar, lo puede también enseñar. Bueno, ahora, en ese proceso de transmisión y revelación divina, sea en forma oral o escrita, la acción de Dios y de su Espíritu Santo, mire, está cuidando para que fuera fiel. Y ese fenómeno que Dios tuvo del cuidado a través de su Espíritu, para que no se perdiese nada de su revelación, para que no se perdiera nada de lo que salió de su mente, para que no se perdiera nada de lo que salió de su propósito, entonces ese proceso, sea oral o escrito, se le llama inspiración. ¿Amén? Ese proceso se llama inspiración divina. Revelación es cuando Dios le transmite al escritor, pero cuando ya llega el escritor y nos transmite a nosotros, eso se llama ya inspiración. Amén. Ese es un presupuesto fundamental para quienes nos acercamos a la Biblia, a estudiarla, a explicarla o a exponerla. Necesitamos realmente saber, entender que esa palabra nos llegó primeramente a través de la revelación. Dios se la reveló oralmente a los primeros escritores. Y después ya se transmite a nosotros a través de la inspiración de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos que, ay, soy un revelado, Dios me reveló. No, Dios me está inspirando a través de esa revelación que Dios le dio a los primeros escritores de la palabra del Señor. Entonces, Perdón, pastor, no se puede decir soy revelado por de parte de Dios. no, porque la palabra ya ha sido revelada. Está revelado. Ya ha sido revelada a los escritores, Amén. a los primeros transmisores de la palabra del Señor. Ya ha sido, hoy aparecen muchos revelados por ahí. Y, ay, tengo una revelación. Pues entonces Dios se le olvidó algo y se la está revelando ahora. Perdón, pastor, hay una parte que dice, os revelaré cosas íntimas. Sí, pero eso habla ya acerca de la inspiración a nuestra vida. Dios nos inspira en Él, ¿no? Y eso que ha sido revelado nos lo da a conocer. Amén. Ya nos lo da a conocer. Pero si Él no me inspira, aunque yo lo lea, no lo voy a entender. Amén. Porque la no he revelación del nombre. Sí, porque lo he entendido simplemente como un libro de literatura. El nombre está allí, la unicidad está allí, la doctrina está allí, y usted la va a leer y no la va a entender. Pero cuando Dios lo inspira a usted, entiende. Uno dice, ay, se me fue revelado. No, lo que pasa es que Dios lo inspiró y usted entendió la palabra, porque ya está allí revelada. Lo que pasa es que Dios nos la da a conocer su revelación. Eso es lo que pasa. Dios nos da a conocer su revelación. Su nombre ha sido ya revelado. No es que ahora en el 2014, ay, el hermano recibió la revelación del nombre. Es decir, que antes no había revelación. No, ya estaba revelada. Lo que pasa es que ahora Dios lo inspiró con su Espíritu Santo y eso lo llevó a comprender esa revelación que estaba ahí en las Sagradas Escrituras, que estaba ahí en la palabra del Señor. Entonces alguien dice, ay, Dios me reveló algo, voy a predicárselo hoy. Pues era algo que no está en la Biblia. Porque si no, utilizamos muy mal. una cosa es la revelación. Amén. Una cosa es la revelación
Y otra cosa es lo que vamos a hablar ahora, que eso debemos tenerlo claro para hacer la exégesis, Le tengo su sillita. que es la inspiración. Y vamos a hablar de ella, de la inspiración. Primero es la revelación, ahora viene la inspiración. Con ello vamos a entender entonces el proceso de cómo nos llegó la Biblia. Miren, hermano, aquí cuando uno entiende eso, usted le va a coger mucho deseo, mucho gusto, mucho anhelo de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra Amén. del Señor. Entonces, bueno, volviendo, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces hemos dicho que